Hola, soy Juan Casabella Dávalos, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de Salta, y hoy vamos a ver el tema de los esfuerzos de sistematización del estudio del proceso y del derecho procesal penal. En general es un tema conocido como los estudios acerca de la naturaleza jurídica del proceso, por cuanto nos preguntamos en este punto por qué es propiamente el proceso y el derecho procesal que lo regula. Hay muchos autores, como el caso y reconocidos como el caso del doctor Lino Palacio, que le han restado importancia a la problemática de la naturaleza jurídica, y si bien tratan en sus manuales y tratados este punto, dicen que no le han encontrado mayor utilidad práctica. Otros, en cambio, le han puesto especial énfasis, y la teoría con la que mayormente se identifica al proceso es la teoría que sostiene que el proceso es una relación jurídico independiente de la relación jurídica de fondo. Sin embargo, vamos a ver nosotros echar un pequeño vistazo a las distintas posturas, o por lo menos a las más representativas, y vamos a prestarle atención porque en función de la teoría que adoptemos vamos a desarrollar y sistematizar el estudio de la materia. En verdad, estimo que con una concepción acerca de lo que es el proceso, una forma de sistematizar el estudio, nos aproximamos a una pretensión científica del estudio del derecho procesal penal, de modo que no nos limitemos solamente a seguir la legislación positiva que hay en materia de derecho procesal penal, sino a poder hacer una evaluación crítica de ella, de manera que a partir de la determinación de lo que es propiamente el proceso, de cuáles son sus elementos esenciales y eventuales, a partir de los cuales podremos determinar y distinguir situaciones de inexistencia, sus situaciones de vicios nulidificantes, esenciales o no esenciales, de manera que nos va a permitir este tema o el desarrollo de este tema una visión crítica mucho más amplia del estudio del derecho, en el estudio del derecho procesal penal. Una postura que vamos a simplemente mencionar fue la de los que sostuvieron que el proceso, con cierto criterio privatista, se identificaba con un contrato o con un cuasi contrato. En general, se ha referido a situaciones en donde las partes en un conflicto tienen facultades dispositivas de lo que están discutiendo y por lo tanto pueden contratar o acordar entre ellas que los desacuerdos se resuelvan de alguna manera por ellas fijadas de antemano. Es el caso de los arbitrajes y en algunas situaciones de mediación. Pero es muy difícil sostener una postura privatista en el ámbito del derecho procesal penal, en donde lo que está en juego en general es de características indisponibles. Vamos a ver que aun cuando se acepten en la actualidad criterios de oportunidad en el ejercicio de la acción penal y en definitiva se autorice alguna disponibilidad, el derecho penal no puede ser aplicado de manera efectiva en una condena si no es a partir de una formulación de un juez penal en una sentencia. Otras posturas, en un sentido publicista, han sostenido que el proceso es una institución. Así, Jaime Guasch, en España, sostenía que en verdad hay dentro del proceso el ejercicio de derechos y obligaciones, pero estos derechos y obligaciones se dan en un cúmulo complejo que no puede perderse de vista y que están identificadas o unidas por una idea común objetiva que es lo propio de las instituciones.
al cual van adhiriendo las voluntades sucesivamente a lo largo del tiempo como ese ideario común de resolver sus conflictos. Y entonces sostenía en términos generales que el proceso penal o el proceso en general es una institución. Por otra parte, tenemos la teoría de la situación jurídica de James Goldman. James Goldman sostuvo que en el proceso, en verdad, no hay verdaderos derechos y obligaciones, sino que hay oportunidades y cargas con expectativas a una sentencia favorable o desfavorable, es decir, se trata de una situación de expectativa a lo que vaya a resolver el juez al final de un proceso. Por eso sostenía se trata de una situación jurídica. Y vaya si tenía razón, puesto que hay que estar sometido a un proceso penal para darse cuenta de cuánta expectativa hasta zozobra genera una persona estar sometida a un proceso penal. Otra postura fue la de von Bülow, que en su obra Las excepciones procesales intentó buscar los elementos esenciales en un proceso o en una relación jurídico-procesal para determinar cuáles falencias en sus elementos podían dar una razón objetiva a las excepciones perentorias y a las meramente dilatorias. Él señalaba que había una gran confusión y arbitrariedad en su país, en Alemania, en aquel entonces. Al resolver los jueces, él escribía para el proceso civil estas situaciones, y entonces la búsqueda de esos elementos objetivos lo llevó a la búsqueda de la relación jurídica especial que se entabla dentro de un proceso penal y determinar cuáles son los elementos esenciales y cuáles son los que no tienen esas características para poder hacer la diferenciación. Por último, tenemos la postura que yo he dado en llamar metodológica garantista, que es la de Adolfo Alvarado Belloso, que sigue al profesor Briceño Sierra, mexicano, Alvarado Belloso, profesor de la Universidad Nacional de Rosario, que sostiene que el proceso en verdad genera una relación jurídica, pero no es propiamente una relación jurídica, sino un método dialéctico de solución de conflictos. Habíamos visto ya que en la historia nos exhibió muchas formas de resolver los conflictos y habíamos graficado con las ordalías formas irracionales de resolver el conflicto, en donde se ponía en manos de Dios una situación, se hacía caminar por las brasas a un imputado y según si se quemara o no, si sobrevivía a las quemaduras, se consideraba que Dios había decidido tenerlo por inocente y por eso lo había salvado. Esas situaciones irracionales se fueron modificando a lo largo del tiempo hasta que advino el proceso como un método dialéctico o racional de solución del conflicto. La teoría va a sostener que el proceso es un método de garantías para la libertad individual y nadie puede verse afectado en sus derechos o en su persona si no tiene oportunidad de contradecir la pretensión frente a un tercero imparcial, imparcial e independiente que viene a ser el juzgador. Nosotros vamos a adoptar para sistematizar el estudio, la teoría de que el proceso es un método dialéctico de solución de conflictos. Pero vamos a adoptar también la teoría de la relación jurídica, que ningún autor niega, que el proceso, método dialéctico de solución de conflictos, engendra una relación jurídica en su dinamismo, una relación jurídica diferenciada de
la relación jurídica sustancial. Esa relación jurídica diversa que se entabla entre las partes y una persona que no estaba en la relación jurídica original, que es el juez, vamos a ver, tiene características diferentes, tiene elementos diferentes a la relación sustancial y nos va a permitir organizar el estudio de la materia independientemente de la legislación concreta que hubiera en el lugar de que se trate. En efecto, la relación jurídico-procesal ha sido definida como un vínculo jurídico autónomo del derecho penal de fondo que se entabla entre los sujetos que intervienen en un proceso en virtud del ejercicio de derechos, potestades u obligaciones que la ley procesal les acuerda o les impone. Esta concepción se va a verificar en la circunstancia de que el actor penal o el actor frente al accionado, en este caso el imputado, ya no tienen un vínculo solo entre ellos, sino que cuando el conflicto se tensa de manera que no puede resolverse entre el actor y el accionado, es necesaria la intervención de un tercero, que va a ser el juzgador, que va a tener equidistancia al actor y al accionado, que debe mantener equidistancia, y por eso se sostiene este juzgador debe ser un tercero, no es ni actor ni demandado, no tiene afinidad con ninguna de las partes, por eso tercero, y además es independiente, imparcial e impartial, es decir, no va a cumplir ninguna función de parte. Esto genera que la relación originaria entre las partes, que era la relación jurídica de fondo o sustancial, ha adquirido una nueva forma con un sujeto nuevo que es el representante del Estado, el juzgador, que va a asumir esa función de tercero imparcial. Tenemos entonces ya una relación en la que los dos sujetos originarios suman a un tercer sujeto imparcial, impartial, independiente. Esta posición es la que nos va a permitir hacer un estudio racional y crítico del derecho procesal, y por ello vamos a ver que en general todo el estudio de la materia se va a desarrollar sobre el estudio de los elementos y sus dinamismos. El estudio, vamos a ver a lo largo del programa, el estudio de los sujetos y sus funciones, el estudio del objeto del proceso penal, que es la idea de un hecho que se presume delictivo, y las posibilidades de recrearlo, de aproximarnos a sus hipótesis y confirmarlas, y finalmente la causa o la suma de facultades que vienen del propio derecho penal de fondo, del derecho procesal y en general del orden jurídico, para que cada uno de estos sujetos pueda actuar y desarrollar esas tareas reguladas por el derecho. Con esto damos por terminada la primera parte de la clase de hoy.